Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver qué es una medición, cómo se hace una medición bien hecha, cómo se hace en ciencia o en ingeniería. Nos vamos a preguntar qué es medir, si se puede hacer en forma exacta, si el resultado de una medición puede ser un único valor. Uno está acostumbrado a decir que una temperatura pueden ser 25 grados o que la altura de una puerta son 2 metros. O sea, damos un único número para informar el resultado de una medición. El largo de un lápiz son 17 centímetros. Bueno, vamos a ver hasta qué punto eso está bien o está más o menos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es medir? Medir es comparar. Comparar el objeto que yo quiero medir con algo que yo voy a tomar como unidad de medida, en este caso este rectangulito, el ancho de este rectangulito, es lo que yo voy a decir que es mi unidad de medida. Esa se elige arbitrariamente, en general nos ponemos todos de acuerdo para manejar las mismas unidades, para poder, cuando yo le cuente a otro cuántas unidades midió el tornillo este, que todos entiendan. Entonces solemos usar unidades en las que estamos de acuerdo, como el metro, el centímetro, la pulgada, para cosas más grandes el kilómetro o la milla, pero en principio uno podría tomar la unidad que quisiera. Yo en este momento digo, bueno, vamos a tomar este rectangulito como unidad y vamos a ver cuánto mide el tornillo este. ¿Cómo hago? Los comparo, empiezo, lo pongo más o menos justo y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 me quedo corto. Supongamos que esto está bien hecho, ¿no? Que están justitos empalmados. Con 6 me paso. Entonces, ¿cuánto mide el tornillo? ¿Cuántas unidades? Sabemos que son más de 5, pero menos de 6. Pero tenemos un problema, no sabemos cuántas son. ¿Qué es lo que uno podría hacer acá? Bueno, lo primero que a uno se le puede ocurrir es achicar la unidad. Si uno dice, en vez de medir con una unidad que me está quedando grande, puedo usar una unidad un poco más chiquita. En este caso puedo tomar la mitad de la que tomé antes. Entonces acá voy a tener 2, 4, 6, 8, 10 y pongo una más. Pero si pongo una más también me paso. O sea, son más de 10 y menos de 11. Y así, bueno, yo podría seguir achicando, no sé hasta dónde, no indefinidamente, porque no puedo achicarlo indefinidamente. Probemos con algo bastante más chiquito que esto, a ver qué pasa. Por ejemplo, con una regla milimetrada. Acá tenemos una regla. ¿Cómo hacemos ahora? Emparejamos también la cabeza del tornillo, el borde, con el cero de la regla y tratamos de ver hasta dónde llega y contamos los milímetros. Bueno, esto viene facilitado porque abajo están los numeritos. Entonces sabemos que acá hasta acá son 92 milímetros aproximadamente. Bueno, el problema es que esto tampoco es algo demasiado exacto que digamos. Si uno lo mira, si uno lo agranda un poco y lo mira, va a ver que en realidad el borde del tornillo no coincide exactamente con una rayita. Y si lo agrandara más todavía, esto evidentemente es una foto y es una cosa, o un dibujo, y es totalmente aproximado, pero digo, imagínense que con un objeto real, también, si yo lo empiezo a agrandar mucho, lo miro ahora en el límite con un microscopio, sería muy raro que me coincidiera justo con una rayita, y además la rayita se empieza a hacer cada vez más ancha también a medida que lo voy aumentando. O sea que, ¿con qué parte de la rayita tengo que comparar? Si la raya empieza a ser una franja muy ancha. Entonces acá vemos que la medición no es algo exacto, o sea que el objeto, en este caso es una longitud, pero pasa con cualquier cosa que uno quiera medir, no llega justo hasta una división. Lo más que podemos afirmar es que es más que algún valor y menos que otro valor. O sea, nos quedamos en ese rango, en ese intervalo. Más que 92 y menos que 93. ¿Pero cuánto?
Y la respuesta es que no lo sé. Sé que es más de 92 y menos de 93. Y eso no es en este caso solamente porque, bueno, la regla es un instrumento muy básico para medir. Eso en general pasa con cualquier otro instrumento. Ahora vamos a ir viendo diferentes instrumentos y en general diferentes motivos que hacen que la medición no sea una cosa exacta y que tenga una determinada incerteza, que me quede una cierta duda sobre cuánto es el resultado de la medición. Primero los instrumentos. Como vimos recién, cuando uno trata de emparejar el objeto que va a medir con una regla, con los milímetros de una regla, lo más probable es que con uno se quede corto y con otro se pase. Si uno toma medidas mucho más chicas que un milímetro, esto es un calibre, que es un aparato que sirve para medir longitudes también, igual que la regla, pero de una manera mucho más precisa. La menor división de este tipo de calibres es 1 milímetro dividido 50, o sea que es mucho más finito el cómo está dividido. Pero en general me puede pasar lo mismo. O sea, puede ser que me quede con una, me quede corto y con la siguiente me haya pasado. Y aunque a mí me parezca que estoy justo en una división, tengo que tener en cuenta que el calibre, el instrumento, está construido con imperfecciones, porque no es perfecto, porque nada es perfecto. Y entonces tengo no solamente los errores de que puede ser difícil hacer la lectura, como era difícil acá darse cuenta si llegaba o si pasaba o si coincidía justo, sino que además el propio calibre, por la manera en la que está construido, tiene errores, tiene imperfecciones, puede además tener desgaste, puede tener por diferentes motivos, puede ser que me esté informando una medición falsa o no del todo confiable, porque la exactitud y la precisión infinita no existen, porque el instrumento no es un objeto perfecto. Hay que aclarar sobre esto que el problema no es la escala dibujada y que entonces por ahí yo no la veo bien. Digo, si tuviera un instrumento como este, que tiene un display digital para decirme, esto es lo mismo, acá yo pongo acá adentro lo que quiero medir entre estas mordazas, igual que en el anterior que estaba midiendo esta especie de moneda, y acá arriba me decía cuánto medía. Este es más fácil de usar porque en vez de usar un protocolo especial como hay en el otro, en este directamente me tira el valor, me dice cuánto mide. Pero esto también tiene una incerteza, o sea, no hay que pensar que porque diga un número así tan prolijito, 18,43 milímetros, el resultado sea exactamente ese. Evidentemente este instrumento es un instrumento real y por lo tanto imperfecto, no existe en el mundo nada que sea perfecto. Entonces tiene sus imperfecciones y tiene su falta de certeza absoluta en el resultado de la medición. Lo mismo y peor a veces pasa con estos testers digitales que se usan para medir voltaje o corriente. Yo esta imagen me la descargué de un catálogo donde se ofrecían a la venta y estaban las especificaciones y decía, por ejemplo, que este tenía un 1% de error, con lo cual ya este dígito estaría dudoso. Entonces escribir este otro dígito, ahora en un rato vamos a ver por qué, no tiene demasiado sentido. O sea que lo que hace esto es dar una falsa ilusión de precisión. O sea, el instrumento parecería ser más preciso de lo que en realidad es. O sea, escribir el número de esta manera no siempre es una ventaja y a veces hasta perjudica, porque hace parecer que estamos midiendo hasta la décima de volt, cuando en realidad tenemos un error de 1 volt o 2 o 3. Entonces que tenga el display así no quiere decir que sea perfecto y que sea exacto. Con el display uno le podría poner 10 dígitos, pero eso no quiere decir que voy a medir con 10 dígitos de precisión. Después acá tenemos otro tipo de instrumento. Esta es una balanza de cocina, pero lo que quiero mostrar es que es un instrumento de aguja, donde uno lo que hace es comparar la posición de la aguja con la escala que está atrás. Entonces uno se fija con cuál de las rayitas coincide la posición de la aguja. Cualquier instrumento, por ejemplo un reloj de agujas es así también. Uno para saber la hora mira con qué rayita coincide la aguja. El problema de este tipo de instrumentos es, que puede pasar también con la regla, que según desde dónde mire uno, si yo esto lo miro un poquito desde la derecha, voy a ver
la aguja coincidiendo con una rayita que está un poquito más a la izquierda. Y si lo miro más desde la izquierda, me va a parecer que la aguja coincide con una rayita que está un poquito más a la derecha. Acá con una foto no se puede hacer la prueba, pero si ustedes miran con cualquier instrumento de verdad que tengan con aguja, van a ver que si mueven un poco la cabeza para la izquierda o para la derecha, va a parecer que coincide con una rayita diferente. Entonces ya el resultado de la medición me va a depender de cómo esté mirando yo. Y ahí introducimos una nueva fuente de incerteza. Estas son todas las fuentes, o sea, las causas posibles de la incerteza de una medición. Primero el instrumento, que tiene imperfecciones, como ya vimos, como todas las cosas tienen imperfecciones. Entonces una regla por ahí está dividida en milímetros, pero los milímetros no son exactamente milímetros o no son todos iguales, depende cómo los dibujaron en la regla, depende si después la regla se dobló, se estiró o le pasó algún otro problema, si es de plástico en el momento de la inyección del plástico o si es metálica, también puede sufrir diferentes deterioros a lo largo de su vida útil. Entonces el propio instrumento con sus imperfecciones introduce una incerteza, una falta de certeza en la medición, hace que la medición no sea perfecta. El observador, como decíamos recién, el tipo que está midiendo, si según también qué tan experimentado sea, que también sepa usar el instrumento y hacer la medición, puede introducir más o menos incerteza. Siempre va a introducir alguna incerteza, pero porque también es un humano, es imperfecto y no puede hacer las cosas perfectamente bien. Pero bueno, según qué tan experimentado sea, la incerteza que introduce puede ser mayor o menor. Por ejemplo, si no tiene ninguna experiencia y mira la aguja de la balanza desde un costado y después para otro peso las mira desde otro costado, bueno, uno le va a dar de más y otro le va a dar de menos. Alguien que más o menos sepa usar eso, primero va a cerrar un ojo y con un ojo solo va a mirar tratando de ponerse lo más de frente posible a la balanza, a la aguja, en el lugar en donde quiera medir. Pero bueno, con eso minimiza los errores, pero no los hace cero, no los hace desaparecer. El observador entonces es bastante determinante. Si tiene que medir un tiempo y tiene que prender un cronómetro y apagarlo, bueno, va a depender de los reflejos que tenga ese observador, qué tan bien o qué tan mal se mida ese tiempo. Bueno, el método que use para medir también va a determinar si va a haber más o menos incerteza. Hay diferentes métodos y algunos introducen más incerteza que otros. El propio objeto, esto por ahí no es tan obvio, pero si uno quiere medir la longitud de un objeto, digamos la longitud, podría ser otra cosa. Por ejemplo, si yo quisiera medir la distancia entre los dos filos de una hojita de afeitar, que parecen ser algo bastante definido, ¿no? Una superficie muy lisa y muy sencillo de definir cuál es la distancia que hay desde acá hasta acá, perpendicularmente, ¿no? O sea, a qué distancia está un filo del otro, cuál es el ancho de la hojita de afeitar. Eso que parece tan nítidamente definido, o sea, uno podría decir, bueno, está bien, puedo cometer algún error al medirlo porque mi instrumento por ahí no es perfecto, la persona que está midiendo tampoco es perfecta, hay que ver qué método usa, podría cometer errores por eso. Pero algo que hay que pensar es que en realidad ni siquiera el propio ancho está definido de manera absolutamente clara. ¿Cuál es la distancia de acá hasta acá? Si yo esto lo miro, si este filo ahora lo miro con un microscopio, lo que voy a ver es más o menos una cosa así. El filo en realidad es todo desparejo, o sea, uno lo ve parejito, pero si lo miramos al microscopio, resulta que no es tan parejito. Entonces, si yo miro la distancia desde acá para arriba, me va a dar una cosa. Y si mido desde acá para arriba, me va a dar otra, porque esto está más lejos. Entonces, esta distancia me va a dar más grande que esta medida desde acá para arriba. Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es el ancho de la hojita de afeitar? No existe un único ancho, porque depende de dónde lo mire. Y esto pasa con cualquier cosa, cualquier borde de cualquier cosa que uno por ahí lo ve muy lisito, muy parejito. En realidad la materia está formada por átomos y siempre te va a quedar un átomo un poco más arriba, un átomo un poco más abajo. Son como bolitas amontonadas que no forman superficies perfectamente lisas, sino que tienen imperfecciones. Así que el propio objeto ya nos introduce una incerteza. O sea, cuando uno decimos, bueno, vamos a medir
el ancho de la distancia de filo a filo de la hojita, pero resulta que no existe la distancia. Como mucho tenemos una distancia mínima y una distancia máxima. Una mínima si la mido justo en un pocito, y una máxima si la mido en la parte donde sobresale el filo y la distancia me va a dar más grande. Entonces estamos en la misma de antes. El propio objeto ni siquiera permite definir claramente cuál es su ancho, cuál es su largo, cuál es su temperatura. Si yo digo, bueno, la temperatura de un vaso de agua, pero por ahí en una parte del líquido la temperatura es una y en otra parte es otra. Entonces no existe la temperatura o el ancho o el alto de ningún objeto. Por último, las condiciones ambientales también influyen. Si es un objeto metálico, como podía ser el tornillo que vimos al principio, si yo lo dejo al sol y aumenta la temperatura, es muy probable que se dilate. A lo mejor no se llega a ver con la regla, pero si lo mido con algo más preciso, que me permita apreciar variaciones más chiquititas, voy a ver que a mayor temperatura el tornillo se ha dilatado y está más largo, y si lo meto al freezer se va a contraer un poco y va a estar un poco más corto. Entonces, ¿cuál es el largo del tornillo? ¿El que tiene cuando está a 20 grados? ¿El que tiene cuando está a 50 grados? ¿El que tiene cuando está a menos 20? ¿Cuál es el largo? Y bueno, la respuesta es que no tiene un único largo. También va a depender de a qué temperatura esté. La madera, por ejemplo, absorbe agua, entonces un día de humedad, la madera, las cosas de madera están como un poquito más grandes. Muchas veces las puertas no cierran. Si la puerta está muy justa, uno nota que los días de humedad como que la puerta le cuesta cerrar. Eso es porque se ha ensanchado al absorber humedad del aire. Entonces, ¿cuál es el ancho de la puerta? ¿El de los días secos o el de los días húmedos? O un promedio, o, bueno, no sé. No hay un único ancho. Entonces, resumiendo, por todos estos motivos y muchos más, en realidad estos son los principales, pero hay muchos otros. Por todos estos motivos, el resultado de una medición nunca se puede dar de una manera exacta. No se puede decir el lápiz mide 17 centímetros de largo. ¿Por qué? Porque hay incertezas en el instrumento que use para medirlo, en errores que comete, pero no errores porque se equivoca, sino falta de precisión en la persona que lo mide, en el método. El propio objeto hace que no se pueda definir de manera absoluta qué cosa es el largo o el ancho, o nada. Y además las condiciones ambientales que influyen de manera bastante caótica, porque yo para medir el largo del lápiz no voy a estar midiendo la temperatura, la presión, la humedad, y si las mido también voy a tener errores en esas mediciones. O sea que es todo un gran combo de incertidumbres que hacen que yo no pueda llegar a decir con absoluta precisión cuánto es el largo de nada, ni el ancho de nada, ni la temperatura de nada, ni el tiempo que transcurrió entre dos instantes. O sea, cualquier cosa que yo mida me va a llevar indefectiblemente a un valor máximo y un valor mínimo. Esto es un intervalo. O sea, cuando acá decimos ¿se puede hacer en forma exacta? Bueno, no, ya vimos que no. ¿Y el resultado de una medición puede ser un único valor? No, tampoco. Siempre vamos a saber que es más que un valor mínimo y menos que un valor máximo. Es decir, el resultado de una medición es siempre un intervalo. Ya sea una medición totalmente artesanal que hacemos nosotros con una regla, hasta una medición hecha en la NASA con el equipo más sofisticado que se les ocurra, con láser para medir el espesor de lo que quieran. Siempre el resultado de una medición va a ser un intervalo. El resultado bien expresado va a ser, bueno, esta medición me dio, estoy seguro de que es más de este valor y menos de este otro. Algo ahí en el medio, no sé cuánto. Eso es lo primero que nos tiene que quedar claro sobre cómo se mide cuando se mide de manera seria. Lo que vamos a ver en el video que sigue es cómo trabajamos con esas incertezas. Ahora que sabemos que las mediciones tienen incertezas, que no son un proceso perfecto, sino que está lleno de incertidumbres por todos lados, y eso se tiene que traducir de alguna manera en una incerteza explícita. O sea, tenemos que saber, o estaría muy bueno saber, cuando terminamos de medir, cuánta incerteza o aproximadamente cuánta incerteza tiene nuestra medición, porque no es lo mismo una incerteza pequeña que una incerteza muy grande. No es lo mismo haber medido el ancho de una hoja y saber que son 21 centímetros, pero que podría ser 1 milímetro más o 1 milímetro menos, o que pudiera ser 5 centímetros más o 5 centímetros menos,
o que pudiera ser una décima de milímetro más o una décima de milímetro menos. En un caso voy a estar mucho más seguro, voy a poder tener mucha más confianza en esa medición, y en el otro caso no. Entonces vamos a ver cómo se maneja esto, cómo se escribe y cómo se trabaja y cómo se hacen cuentas con eso, para poder controlar esas incertezas, porque el desafío no es solamente, o no es siempre, bajar la incerteza, hacer la medición más precisa que sea de las que sean posibles, porque eso muchas veces, mejorar la precisión, o sea, achicar el intervalo de incertidumbre, lleva trabajo y es caro. Entonces no vamos a mejorar la precisión porque sí, por mejorarla, sino que vamos a usar la precisión que sea necesaria para lo que nosotros queremos hacer. Por ahí, si quiero recortar una hoja que tenga un determinado tamaño para meterla en una carpeta y que más o menos me coincida con las otras, no tiene sentido recortarla y medirla con una centésima de milímetro de precisión. Con que tenga medio milímetro va a estar bien, porque va a ser muy parecida a las otras. Entonces, los instrumentos que voy a usar, las personas que voy a usar, qué tan entrenada tiene que estar la persona, todo el protocolo de medición va a depender de lo que yo quiera hacer, y no vamos a buscar siempre mayor y mayor precisión, sino una precisión adecuada para lo que queremos hacer, y sobre todo lo importante es que seamos conscientes cuando medimos de qué precisión estamos teniendo, que sepamos que siempre existe alguna imprecisión, alguna incerteza en la medición, y que podamos controlarla. En el próximo video entonces vamos a ver primero cómo se formaliza eso, y después algunos ejemplos sobre cómo medimos, cómo expresamos esas incertezas, y cómo en base a algunas medidas directas con incertezas podemos calcular otras cosas y saber que si los datos que usamos para calcular tenían incertezas, el resultado de lo que calculemos también va a tener una incerteza, y cómo vamos a poder calcularla, cómo vamos a saber en base a qué tan confiables eran los datos, poder saber qué tan confiable es el resultado de nuestra cuenta. Bueno, todo eso en el próximo video.